seguimos en el programa de la 9 en la radio en defensa del agua de Mendoza. Vamos a entrevistar a Julia Piglionico, que ya es docente de la provincia y también autora del libro Extractivismo en la Argentina, que se ha realizado con compañeras de acá de Mendoza, de Chubut, de Buenos Aires y de Jujuy, en un trabajo colectivo para explicar los planes extractivistas y qué es el extractivismo en la Argentina. Por eso la hemos llamado para que se sume a ser entrevistada. Hola Julia, ¿cómo estás? Te volvemos a saludar. Hola, la 9 en la radio, gracias por la invitación. Soy coautora de 2 capítulos del libro con Ariel Iglesias y Marta Bernabeu. Les mando un saludo. Un saludo a los compañeros, también docentes, ¿no? Los docentes como protagonistas como hemos dicho, de la lucha contra los extractivismos, ¿no? Bueno, un poco la idea era estas semanas, se votó 4 leyes mineras, ¿no? En la provincia de Mendoza. Preguntarte en qué constan estas leyes. Sí, como decís vos, el miércoles 26 de noviembre de la semana pasada se votaron 4 proyectos extractivistas muy a la medida de los intereses de las transnacionales mineras. Uno que es el proyecto de fondo de compensación, del que hablaron recién en el programa, que lo vengo escuchando, que es un fondo con dinero público que está destinado a enfrentar las catástrofes ambientales que generaría el proyecto San Jorge, que son catástrofes que ya el propio CEO ha advertido que van a ocurrir. En este caso sería el mismo gobierno, como decía recién Virginia, el que lo está diciendo abiertamente, y además intentando que las consecuencias recaigan encima sobre presupuesto provincial, perjudicando otras partidas presupuestarias mucho más sensibles o importantes para el pueblo trabajador de Mendoza, ¿no? Entonces, una vez más, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Y el otro proyecto que se aprobó con media sanción en diputados es el proyecto de techo de regalías mineras, que establece que el máximo que se le puede cobrar a la transnacional que va a venir a saquear es del 3%. Ese es el máximo, pero el proyecto advierte que puede ser que sea inferior incluso el porcentaje que se le cobre, puede ser 2%, 1%, o puede ser nada inclusive, reafirmando nuevamente la intención de que sea la propia transnacional la que se lleve todas las ganancias sin dejar en la provincia ningún capital que tenga ningún tipo de importancia, que sea relevante. Se aprobó la declaración de impacto ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental 2, que son 27 proyectos de exploración minera en el sur provincial, todos o la gran mayoría en zona glaciar o periglaciar, ¿no? Que es el motivo por el que Cornejo es el ideario de ir contra la ley de glaciares, que seguramente se ha enterado la audiencia, que ha sido el que le ha aconsejado a Milei que hay que ir contra esta ley, no ha sido el único. Después si quieren les comento sobre eso. Pero estos son proyectos de exploración en zonas glaciares muy delicadas para la provincia en cuanto a las reservas de agua de las futuras generaciones. Y el cuarto proyecto es el proyecto San Jorge, que es un proyecto de megaminería de explotación de cobre y oro, y también, no lo dicen, pero de plata también, que es un proyecto que no es la primera vez que se presenta en Mendoza, que tiene una larga trayectoria. Es un proyecto que se presentó por primera vez en 2009 y fue rechazado unánimemente en 2011 por, obviamente, la masiva movilización, el masivo rechazo al proyecto, que incluyó cortes de ruta y acciones incluso mucho más álgidas para poder rechazarlo, porque, como ustedes saben, es un proyecto, y lo vienen comentando, lo decían los docentes en los audios que mandaban, es un proyecto que pone en riesgo el agua de 3 de cada 4 mendocinos, que pone en riesgo el cinturón verde de la provincia, donde se producen los alimentos de la provincia, y además se ponen en riesgo reservas de agua muy importantes. Bueno, y ahí decías que Cornejo inspiró a Milei, ¿no? Con esto de avanzar contra la ley de glaciares. ¿Qué tiene que ver esto, con el plan, de Milei a nivel nacional y cómo juega eso acá en la provincia? Bueno, tiene todo que ver, digamos. Para empezar, hay que aclarar que el extractivismo, ¿no? Este modelo de provincia, modelo de país, que como bien decías vos recién en el otro bloque, es un país primarizado, en el sentido que se dedica
a exportar materias primas sin valor agregado, sin generar un desarrollo laboral sustentable en el lugar, sino más bien entregar los bienes comunes a cambio de depender de la tecnología y el capital de otras potencias mundiales. Ese modelo de provincia y de país es en Argentina y en toda Latinoamérica política de Estado. Eso quiere decir que no importa en realidad quién gobierne, todos los gobiernos de todos los signos políticos sostienen este modelo de país y de provincia. Un ejemplo de esto reciente fue la votación del RIGI. Al RIGI, para que pudiera salir del Congreso, que fue una de las primeras medidas que propuso el gobierno de Javier Milei, aportaron sus votos todos los bloques de todos los signos políticos. Pero particularmente ahora, en este momento, es además una política íntimamente ligada al alineamiento del gobierno nacional a Estados Unidos. O sea, de lo que estamos hablando es que después de que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le dio su apoyo político al presidente para que pudiera ganar las elecciones, con un préstamo de $20.000 millones, todos sabemos que esas cosas tienen su contracara y sus exigencias a cambio, y a ninguno argentino o argentina le sorprende que parte de esas exigencias sea el saqueo de los bienes comunes naturales. Digamos, esto es histórico. Pero además se avanzó más formalmente en este sentido con un acuerdo comercial con Estados Unidos que implica no se sabe mucho del acuerdo, pero todo lo que se sabe es muy malo, digamos, que tiene que ver con el proyecto y el plan que tiene Estados Unidos para un país como el nuestro, que incluye, además de la reforma laboral, la reforma previsional que viene exigiendo además el FMI, la reforma o la eliminación. En realidad han propuesto una reforma que ya ingresó en el Congreso de la ley de glaciares. ¿Por qué? Bueno, tiene dos explicaciones, pero que están íntimamente ligadas. Una que tiene que ver con lo económico y otra con lo geopolítico. Por un lado, en este momento hay una demanda exponencial de cobre en el mundo, que tiene que ver con, por un lado, el negocio, como decía Vero ahí en los audios, de la supuesta transición energética, que en realidad es un negocio de la electromovilidad, o sea, no es una transición energética, en realidad es un negocio para tipos como Elon Musk. Y después tiene que ver, con la inteligencia artificial, porque el cobre es un mineral que es muy necesario para la construcción de ordenadores y de procesadores de datos para la inteligencia artificial. Entonces, la demanda de cobre, por un lado, ha crecido exponencialmente y la oferta es baja, entonces hace falta para las grandes potencias y la carrera, en realidad, tecnológica, en la que compiten bloques como Estados Unidos y China, hace falta canteras en el mundo que abastezcan a esas potencias de estos minerales. Y por eso les decía que tiene que ver también con un aspecto geopolítico, que es la competencia que hay entre China y Estados Unidos, ¿no? Que en parte tiene que ver con esta carrera tecnológica, pero además no solo es ser cantera del mundo lo que significa, sino también que Estados Unidos pretende tener una injerencia sobre todo Latinoamérica, mucho mayor para digitar la política social y económica de nuestro continente. Bueno, un escenario, digo, muy duro para la provincia, para el país, digo, con lo que retratás, ¿no? Desde la intervención de Donald Trump, los planes que tienen Estados Unidos en conveniencia con los gobiernos nacional y provincial hacia nosotros. Entonces, bueno, se da la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer los trabajadores? ¿Qué experiencias hemos hecho los trabajadores en Mendoza y en el país para enfrentar, digo, estos megaproyectos? Hace un rato escuchábamos a compañera Hachal, y sabemos que ha habido en provincias donde se ha avanzado y en provincias donde no, distintas experiencias. Entonces preguntarte cuáles son contarnos un poco de estas experiencias y un poco las lecciones de cada una de ellas. Bueno, está buenísimo que nosotros con Ariel Iglesias y María Marta Bernabé escribimos un capítulo del libro que se publicó por Editoriales IPS, que se llama El extractivismo en Argentina, saqueos, resistencias y estrategias en disputa, justamente porque en un capítulo retratamos qué es esto del saqueo de la megaminería, pero además en otro, esta parte del título que es Estrategias en disputa, donde describimos el desarrollo de la lucha contra la megaminería en Argentina. Porque en un sentido, ¿por qué lo escribimos autores que somos de Mendoza y de Chubut? Porque esas dos provincias son un poco la excepción
en el país el mapa nacional, al menos de las provincias cordilleranas, donde se asientan los minerales y las megamineras, porque ha habido históricamente enormes luchas contra la megaminería, y nosotros lo que hicimos fue el trabajo de investigar y rastrear esa historia y poder explicarla en sus contextos, qué actores intervinieron, con qué herramientas, qué consiguieron, cómo se transmitió esa experiencia. Entonces recomiendo mucho ese capítulo del libro y contarles que, bueno, esta ofensiva neoliberal, si querés, o en realidad de Estados Unidos y sobre la Argentina, de la mano del gobierno de Milei y de Cornejo, no es nueva en un sentido político, porque en los 90 también, como saben, hubo una ofensiva neoliberal de la mano de Menem en ese entonces, donde en Argentina se metieron las megamineras, estas grandes transnacionales, y se asentaron en las provincias cordilleranas como Catamarca, Salta, La Rioja. ¿Qué pasó? Intentaron asentarse en Mendoza y en Chubut, pero lo intentaron después del 2001. Y ese fue el error, que después del 2001 las relaciones de fuerzas en el país habían cambiado a favor de la calle y de la organización asamblearia del pueblo trabajador argentino. Entonces, con esos intentos, ya cambiadas las relaciones de fuerzas, fallaron. Porque los actores sociales que intervinieron en la defensa de los bienes comunes tenían una trayectoria de lucha y de organización muy importante en su haber y en su historia reciente. Nosotros somos acá todos docentes, nosotros los que escribimos también. La docencia en particular jugó un rol muy importante en estas peleas, porque venía de organizarse contra las reformas neoliberales educativas. Si les suena a la actualidad, no es coincidencia, con la Carpa Blanca, con las movilizaciones. Entonces venían realizando asambleas, movilizaciones con esa experiencia, que se fue fundamento y se utilizó para organizarse contra las megamineras. La lucha empezó en Chubut, en Esquel, en el 2003. Fue la primera lucha exitosa, y fue gracias a, en parte, el rol fundamental que jugaron los docentes en esto que decían varias compañeras en los audios, lo dijo Mariana Ávalos, lo dijo la Juli, de la tarea de la concientización, de hacer docencia, de sostener los proyectos para tomar conciencia del cuidado y la importancia del agua. Todo esto que decían las compañeras en los audios es exactamente lo que repiten también y dicen las compañeras docentes de las defensoras del agua de Chubut y de Mendoza, que tiene que ver con lo que hicieron en ese momento. Primero hacer docencia, informar, porque no se sabía lo que era una megaminera, y después también en organizar a las comunidades. Por esto que decías vos, de la importancia de que no las creemos y además esa defensa la sacamos a la calle. Bueno, no es una hipótesis, no es una idea, ha sucedido en la realidad y ha sido así en cada defensa de los bienes comunes en Argentina, que la docencia ha organizado a las comunidades educativas para enfrentarlas. Así fue en Chubut y también así fue en Mendoza. En Mendoza, a partir del 2005, se consigue combatir a las grandes multinacionales de forma exitosa, también muy de la mano de la labor docente, en la concientización y en la organización. Entonces, tenemos una tradición como trabajadores de la educación en esta defensa de los bienes comunes naturales, de la soberanía y del futuro de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos y alumnas. Y recientemente, en los últimos años, con los últimos embates, ha ocurrido que han aparecido otros sectores muy importantes en esta lucha. En Mendoza 2019 y Chubut 2020, ¿no? Exactamente. En Mendoza, en 2019... el SUTE, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, estaba recuperado por, ustedes como saben, la 9 de abril era parte del Frente de Organizaciones Antiburocráticas, el FURS, que había recuperado el sindicato, y se puso al frente de esta pelea, organizando asambleas escolares, plenarios, poniendo la sede a disposición y llevando adelante la coordinadora por el agua y los bienes comunes de Mendoza. Ese fue un rol fundamental. Ahora, en Chubut lo que sucedió es que se sumaron otros sectores claves también. En Chubut, como ustedes saben, en el 2020 el gobernador Mariano Arcioni intentó pasar una rezonificación minera, como le llamaron, meter la megaminería en la provincia, y el pueblo de Chubut los enfrentó y ganó la pelea. Y la pelea se ganó fundamentalmente por el rol que cumplieron los trabajadores de la pesca de esa provincia. Porque para el día que
sacaron la zonificación, el día más importante de la lucha, ellos convocaron un paro. Y paró todo su sector. Y además de cortar rutas y movilizarse, como siempre ocurre, lo que hicieron fue poner a jugar todo el poder de fuego que tiene ese sector de la clase trabajadora en Chubut, que es nada más y nada menos que la pesca en esa provincia. Bueno, ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos por delante para pensar lo que puede pasar en nuestra provincia, porque, como bien decían ustedes, ha empezado a crecer la resistencia contra estos 4 proyectos extractivistas con muchísima creatividad y muchísima energía, como fue en el 2019. Con muchos hablamos de que se respira y se siente en el aire esa épica del 2019. Aparecen, como decía Virginia, bicicleteadas, muraleadas, artistazos, caravanas. Bueno, se empieza a poner en juego toda la creatividad del pueblo mendocino y la masividad empieza a crecer en las calles, y es muy importante también exigirle a las centrales sindicales, a la CTA y al SUTE, no solamente que sean parte de esta pelea, porque lo que tenemos enfrente es una alianza muy fuerte entre el gobierno provincial, nacional e incluso una potencia internacional como Estados Unidos. Entonces lo que estamos enfrentando es poderoso, no es invencible. Hemos visto cómo, por ejemplo, en Italia las huelgas generales o en otros países están enfrentando el genocidio en Palestina, donde está Israel, pero atrás también está Estados Unidos. Entonces no es una potencia invencible, pero hace falta que en esta pelea intervenga fuertemente la clase trabajadora organizada, porque es una pelea por las condiciones de vida, una pelea por lo que se le llama las luchas por la reproducción de la vida. Como ustedes vienen diciendo en el programa, este modelo extractivista lo único que trae es contaminación, empobrecimiento, enfermedades, y quienes sufren las consecuencias de todo eso es el pueblo trabajador, que tiene que enfrentar enfermedades con los sistemas sanitarios empobrecidos, destruidos. Son poblaciones que tienen que enfrentar la destrucción de miles de puestos de trabajo muchísimo más sustentables, migraciones internas, empobrecimiento de las comunidades. Entonces creo que es muy importante que la clase trabajadora se organice como tal para enfrentarla, porque además el gobierno viene arremetiendo con mucha autoridad y violencia contra quienes nos manifestamos en contra del saqueo y la contaminación, con un autoritarismo novedoso que no sorprende a nadie del gobierno de Cornejo, pero muy muy brutal. En la última movilización se llevaron detenida a Lisa Rull, a Martín Iglesias, utilizaron la legislatura como centro ilegal de detención, incluso con violencia de género. El comisario Rilli, vestido de civil, quien hoy está en el ojo de la tormenta y señalado por organismos como el Ni Una Menos, para que se lo aparte, porque arremetió de forma ilegal, violando todo tipo de derecho humano contra defensores del agua. Entonces creo que las poderosas organizaciones de la clase trabajadora tienen que estar en pie de lucha y defendiendo los bienes comunes y las condiciones de vida del pueblo trabajador y las condiciones de expresión democrática de ese pueblo trabajador también. Bueno, Julia, te agradecemos, te vamos a volver a invitar para volver a tenerte, pero bueno, eso, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, nos ven en la radio.